Hola a todos y todas. El día de hoy, quien les habla, mi nombre es Laura Cristina Urquijo Rojas y me encuentro en compañía de mi compañera Sol Montañez. Y el día de hoy venimos a hablarles sobre un tema muy importante con respecto al abogado y exministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Víctor García Toma. Específicamente vamos a estar hablando un poco sobre su libro denominado Teoría del Estado y Derecho Constitucional, el cual de una forma muy general nos presenta una revisión completa y versada de las principales instituciones, categorías, principios y valores vinculados con la institucionalización y operatividad del cuerpo político, también de la disciplina en general del derecho constitucional. Entonces, vamos allá. Sol, coméntanos un poco más acerca de lo que vamos a abordar específicamente el día de hoy. Lo que planteamos en este tercer capítulo es una noción entre el Estado y el derecho, donde tienen unas relaciones estrechas y complejas que implican una acción recíproca entre donde el Estado no puede excluir o ignorar la existencia de un orden jurídico, lo cual lo plantearemos en consigna a dicho tema. Ok, entonces en este orden de ideas, el día de hoy vamos a abordar el capítulo 3 denominado El Estado de Derecho y la personalidad jurídica del Estado. Vamos allá. Bueno, Laura, ¿me podrías decir, por favor, entonces qué significa el Estado y el derecho? Digamos que entre Estado y derecho hay una especie de relación recíproca en la cual cuando se piensa en un concepto, en este caso en el concepto de Estado y luego en el concepto de derecho, digamos que necesariamente si se piensa en uno se piensa en la otra. Esto es muy importante, ¿no? El derecho puede existir sin gobierno, de hecho se plantea ahí en el libro, pero no puede haber gobierno sin derechos. Esta es una de las cuestiones fundamentales que vamos a ver a lo largo del capítulo, por lo menos de una primera parte del capítulo, y es que, por ejemplo, se está planteando que el derecho es una idea o es un concepto anterior a la aparición propia del Estado, ¿no? Y también vamos a estar tocando un poco la cuestión de que el derecho no agota la modalidad in totum del Estado. Una pregunta, ¿qué es eso de la modalidad in totum? Bueno, in totum hace referencia a la totalidad de algo. O sea, literalmente in totum es en todo. ¿Sí? Entonces, pues cuando hablamos de que el derecho no agota la modalidad in totum del Estado, es que no agota la modalidad total del Estado, ¿no? Para nada. Y pues hay que tener en cuenta a lo largo de este capítulo que derecho y Estado no se pueden desligar, ¿sí? Siempre va a tener una expresión y fundamento jurídico, pero digamos que van a estar ahí como muy estrechas las dos, pese a que en el libro se va a fundamentar una idea de que el derecho es primero que el Estado. Laura, entonces según lo que me acabas de decir, ¿cómo se plantearía la relación entre el Estado y el derecho? Digamos que hay como 4 formas de relación entre ambos conceptos, que son, por un lado, que el Estado crea, reconoce y aplica el derecho vigente. Por otro lado, está la idea de que el Estado actúa por medio del derecho. Siempre va a ser muy fundamental, como ya dije en la primera parte, la concepción de la una y la otra juntas, pero además también administra la relación entre gobernantes y gobernados. Es una relación absolutamente recíproca y finalmente podríamos decir que esta relación, con base pues al texto, es que el derecho pasa gracias a su mediación en el Estado de poder desnudo a un poder juridizado, ¿sí? Digamos que se puede decir que el derecho ha sido previo, pero se juridiza por medio del Estado, entonces es como una relación bien importante que hay ahí. Además de lo que tú planteas, que es los gobernantes y los gobernados, va a ser algo muy fundamental porque sobre eso vamos a tratar todo el capítulo. Ajá, exacto, ya vendrán temas
bien interesantes a abordar, como lo son la democracia, por ejemplo, el Estado Social de Derecho y otros. Nos acabas de comentar algo muy importante y es la preexistencia del derecho antes de la connotación del Estado. O sea que cómo se deriva esta preexistencia del derecho a su extremo ligamiento con lo que sería el Estado. Ok, bueno, digamos que en este punto el autor digamos que toma varios puntos de vista para dar o para fundamentar, digamos que su postura. Obviamente hay puntos de vista encontrados, pero al final él parece defender la preexistencia pues del derecho por encima del Estado. Entonces, por ejemplo, con respecto a la preexistencia del derecho al Estado, según Pitirim Sorokin, la existencia misma del Estado presupone la del derecho, ¿sí? Y esta pues conlleva precisamente a la constitución de una nación, de lo que sería la nación. Sin embargo, digamos que también hay como una especie de simultaneidad de la que se está hablando, que tiene que ver con la aparición del derecho y la del Estado, digamos que conjuntamente a la vez. Entonces, por ejemplo, Otto von Guericke y Ernest Seidler dicen, por ejemplo, que el Estado nace con el derecho y en el derecho, por tanto, solo en él puede vivir. Sin embargo, de otro lado, Luis Gumplowicz comenta que solamente en el Estado es donde el derecho puede producirse. Entonces, digamos que en este punto pues hay que recoger que el derecho más bien es una institución eminentemente política porque se genera en el Estado, pues según este último punto de vista, ¿sí? Sin embargo, vemos que pese a que es un poco contrario a que el derecho exista antes que el Estado, el autor pues por el contrario comenta que el derecho existía, por ejemplo, ya en los clanes, en las tribus, en las confederaciones de tribus, y cualquier agrupación humana que tú dices, pues es anterior a una formación de un Estado como tal, complejo, político, y pues en este orden de ideas, pues pese a que no había una aplicación del derecho, digamos, propiamente dada, o sea, era deficiente, digamos que ya existía una especie de derecho como a la vida, salvaguardarnos, ¿no? Que es lo que uno se pensaría con estas tribus, a la alimentación conjunta, yo te protejo, pero tú me proteges, ¿sí? Pero pues no había propiamente un Estado, entonces por eso siento que el autor está diciendo que es por eso que el derecho pues es anterior y lo defiende, ¿no? Sí, claro, porque hay otras concepciones donde primero dicen que sin el Estado no podría haber derecho. Sí, exacto, pero realmente no. Acá lo que el autor está diciendo es que, digamos, que el derecho nace en la organización de las comunidades, de las comunidades donde surgen, digamos, que unas necesidades colectivas que necesitan ser satisfechas, ¿sí? Okay. Y pues ahí ya digamos que en esa historia, en esa parte de la historia, van surgiendo, digamos que a partir de esas necesidades colectivas se van dando decisiones, se van expresando mandatos y prohibiciones, y ahí es donde ya empiezan a hacer el poder institucionalizado con el ordenamiento jurídico estatal, ¿sí? Pero si tú te das cuenta en todo este planteamiento que está defendiendo el autor, pese a los puntos de vista que ya vimos de esos varios autores, siempre hay como una preexistencia dada del derecho que surge precisamente en estos planes y en estas cosas. Tú nos das una concepción que es entre derecho y Estado, la cual esta nos llevaría a lo que es una arraigación de ambas, que sería lo que conformaría pues lo que conocemos hoy en día que es el Estado de Derecho. Sí.
Entonces, hablemos un poco sobre el Estado de Derecho. Se dice que este término de Estado de Derecho ha sido planteado por Adam Müller en 1809 y en parte delimitado por Robert von Moll en 1829, en donde hay una relación en oposición al estado de poder o estado de policía, digamos que se crea para contradecir estos estados existentes, y pues en cuyo fundamento la de estos estados, el de policía y el de poder, ha surgido por las ideas de Nicolás de Maquiavelo, con el fin de que el fin justifica los medios. Claro, ¿no? Una fuerte influencia. Ajá, exactamente. Entonces digamos que este Estado de Derecho nace, pues como ya dije, a partir de estos autores, pero es para contradecir, o no para contradecir, sino como para poner una oposición distinta a estos estados preestablecidos gracias a estas ideas infundidas por este señor Nicolás de Maquiavelo, ¿no? Básicamente la expresión alude al Estado que es sometido y es regulado por el derecho. Se dice que la noción encuentra su origen en las bases del liberalismo político, y pues esto es a partir de la Revolución Inglesa y Francesa, ¿no? Es básicamente también como una especie de respuesta al Estado absolutista, que apunta, digamos, al ejercicio de un poder más racionalizado, en donde no hayan caprichos, donde no hayan abusos, donde no haya un decisionismo, se puede decir, unilateral, y una especie de impunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, obviamente había autores como Thorsten Stein, donde dice que este Estado de Derecho surge cuando el liberalismo requirió seguridad para el desarrollo de las actividades del sistema capitalista, ¿sí? Entonces, pues básicamente lo que está planteando es como, bueno, esto más bien es una respuesta para que el capitalismo pueda desarrollarse y pueda ejercer su función, digamos que imperante, ¿no? Sin embargo, la escuela alemana de derecho, que es como una de las mayores representantes, pone ciertas características que son importantes para fundamentar este Estado de Derecho. Una de ellas, por ejemplo, es que el Estado de Derecho no es una creación divina, no es algo dado por los dioses, nada que ver con teocrático, sino que es una comunidad al servicio del interés común mediante las leyes, valga la redundancia, ¿no? Es una especie de colectividad, ¿no? Sí, además de que se dice que el Estado está sometido y regulado por el derecho. Ajá, exactamente. Y pues en el derecho lo que existe es una especie de igualdad surgida en donde pues hay un interés común y por tanto se debe responder a las necesidades de la comunidad a través de él. Por ejemplo, otra de las características impuestas por la escuela alemana es que sus objetivos, es decir, los objetivos del Estado de Derecho, están dirigidos a resaltar la igualdad, que era lo que decíamos con respecto a la comunidad. Esta palabra igualdad va a ser muy importante a lo largo del texto, pero también va a resaltar el objeto del derecho a la propiedad, a la seguridad y al desarrollo individual, que también va a ser muy importante, ya lo veremos en un poco la personalidad jurídica. Y bueno, digamos que como última característica importante es que es establecido este Estado de Derecho por principios racionales. Recordemos que es como una especie de oposición que se le está haciendo a un Estado absolutista. Además de que hay otro planteamiento que no me acuerdo de pronto si ya lo nombraste específicamente, que es el de Víctor Martínez, el cual dice que a través de la ley el poder controla el poder, lo cual, como tú dices, se está rechazando como ese Estado absolutista. Exactamente. En este orden de ideas, fíjate que esto lo que está representando es una relación armoniosa entre gobernantes y gobernados. Finalmente, como para ya cerrar esta idea del Estado de Derecho a nivel general, se mencionan a varios autores, una recopilación de varios autores, entre ellos Borea Odría, Serra Rojas y Martínez Boullet, donde básicamente a grandes rasgos se asegura que el concepto remite a garantizar
la libertad y la seguridad del ser humano por medio de una configuración jurídica, que es lo que hemos estado diciendo, lo que tú dijiste, por ejemplo, donde se va a garantizar una vigencia real y efectiva del derecho en la sociedad. ¿Nos podrías, por favor, comentar cómo serían estas etapas históricas? Del Estado de Derecho. Sí, por favor. Sí, de lo que hablamos precisamente. Sí, por supuesto. Pues mira que básicamente aquí lo que nos está haciendo el autor es un recorrido muy general, pero específico en 3 etapas históricas, se puede decir. Entonces, por ejemplo, en una primera etapa se está considerando una concepción imperial romana en donde a partir de Cayo Valerio, Aurelio Diocleciano, digamos que hay una especie de princeps solutos legisbus, que es como que la voluntad del emperador tiene fuerza de ley, ¿sí? Sin ser necesariamente sugestionada por ello. Es decir, acá lo que hay es un efecto normativo y vinculante, y que básicamente la ley del emperador es divina y por ello totalitaria. Ahora bien, acá uno no puede hablar como tal de un Estado de Derecho, no lo hay, pero digamos que es como la evolución del Estado, más que del Estado de Derecho, ¿no? Porque acá lo que se dice es que pues el emperador en este caso tiene fuerza de ley, es la ley lo que él dice y es lo que se cumple, ¿sí? Por tanto, no hay posibilidad de contradecir su palabra. Entonces, lo que vemos ahí en esa primera etapa, digamos, es más bien un poder ilimitado e ilimitable, que pues sería la de este emperador. En una segunda etapa aparece una concepción cristiana que está vinculada gracias a San Agustín de Hipona, por ejemplo, a San Isidoro de Sevilla y a Santo Tomás de Aquino. Aquí digamos que se habla un poco más de la ley natural, de la administración conforme a la justicia, de el vis directiva, que es como la ley que alcanza y orienta al propio gobernante, y que de cierto modo todo esto representa un poder suprahumano, ¿sí? Es básicamente la concepción de que en el Estado hay como una especie de ser supremo al que hay que dar cuentas, ¿no? Y finalmente, en el constitucionalismo ya moderno, que va a aparecer la otra forma de Estado, que ya es la más adecuada al Estado de Derecho, surge a finales del siglo XVII, por la triada de seguridad, libertad e igualdad, pues para así, a partir de esta triada, digamos que hacer una realización y verificación efectiva del fenómeno jurídico. Ahí entonces es donde el Estado empieza a encontrar la limitación en el derecho con el fin de cumplir o dar cumplimiento a esta triada, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo podemos ver históricamente desde la Declaración de Derechos de 1689, desde la Constitución de Estados Unidos de 1789 y desde la Constitución francesa de 1791. Ese es como el barrido a nivel histórico, pues, de la evolución del Estado. Claro, además de que en esta última parte se hace el reconocimiento de los derechos políticos. Exactamente. Laura, ¿nos podrías, por favor, hablar un poco sobre estos principios básicos para la construcción del Estado de Derecho? Sí, claro que sí. En el libro, en este capítulo, encontramos 6 principios básicos para la construcción de que tiene que ver con el principio de legalidad encargado a la soberanía popular, es decir, es como la sujeción del Estado pues a la soberanía popular, pero también encontramos el principio de jerarquía normativa, el principio de irretroactividad de las normas, es decir, que la vigencia de la ley opera hacia el futuro, pero también está el principio de publicidad de las normas por su conocimiento
para su conocimiento general. También está el principio de seguridad jurídica, que es pues el respeto a la jurisdicción con aplicación de derechos y deberes, que es como esta obligación de que haya una ley y se deba respetar ante todo y que se garantice el respeto por esta misma. Y por último está el principio de responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de órganos del poder estatal, esto con el fin de garantizar medidas punitivas contra las autoridades gubernamentales que transgredan la ley. ¿Podrías decir, por favor, cuáles son estas condiciones de viabilidad para la construcción del Estado de Derecho? Claro que sí. Bueno, las condiciones para que sea viable la construcción del Estado de Derecho o para que pueda aparecer el Estado de Derecho son la acreditación de la existencia de un orden jurídico que declare, reconozca y asegure los derechos fundamentales de la persona y que reparta el poder político. Además, por supuesto, del sometimiento, que haya un sometimiento constitucional para activar dentro de marcos éticos, ontológicos, teleológicos, institucionales y normativos a modo de sujeción todo el aparato estatal. Ok, además de que en este se necesita lo que estábamos hablando ahorita, que son los gobernantes y gobernados. Por supuesto, allí entra el aparato estatal, digamos que pues a obedecer, digamos, a estas condiciones de viabilidad para que haya pues una efectiva construcción del Estado de Derecho. Bueno, Laura, ahí me surgió una duda, que es ¿cómo sería la conversión del Estado de Derecho en un Estado constitucional? Ok, sí, hay que tener muy en cuenta, es muy importante en esta temática, que acá hay un factor fundamental que es la sujeción a la Constitución. Entonces, algo que nace, digamos, que con este Estado de Derecho constitucional, como ya vamos a ver, es la subordinación al principio de constitucionalidad, ¿sí? Pues básicamente es la Constitución la que se convierte en el texto fundamental, en la ley suprema, en la Carta Magna, donde no solo, digamos, es un simple documento político, sino que es un código suprajurídico. De hecho, vemos que este proceso se gesta durante el siglo XX, donde empezamos a ver la Constitución como norma suprema y limitante de las demás leyes, ¿no? Porque pues es esta por la que las demás leyes se van a sujetar y vamos a ver si son viables, son constitucionales o por el contrario inconstitucionales, ¿no? Entonces, básicamente que el fin supremo de dicho Estado de Derecho constitucional se va a convertir en un Estado donde se debe garantizar la dignidad humana. Por ejemplo, según Jorge Reinaldo Banossi, toda idea de Estado de Derecho pertenece en la praxis, sí o sí, a un Estado constitucional, ¿sí? Okay. Entonces, de este modo en adelante vamos a tener que tomar que el Estado de Derecho es necesariamente un Estado constitucional. Sí, además de que este abre el principio de la legalidad, a lo cual va a ser el constitucionalismo, ¿no? Además de que también tiene una primicia como entre el poder constituyente y el poder constituido. Ajá, sí. Además que también hay un factor importante que van a hacer, que vamos a tratar más adelante y que tú nos vas a ayudar mucho con él, que es el principio de la democracia. Bueno, Sol, entonces te voy a hablar de la distribución del poder en el Estado de Derecho. Por un lado encontramos la distribución del poder entre poder constituyente y poder constituido. El poder constituido hay que tener en cuenta que es el perteneciente a las ramas que se van a desplegar, siendo estas las tres ramas del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hay que tener en cuenta que estas no deben sobrepasar al poder constituyente, ya que es el poder constituyente el que organiza y da las bases jurídicas a la comunidad política, es decir, la que va a organizar estas ramas del poder, siendo esta pues la Constitución. Bueno, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el control de constitucionalidad de las leyes. Aquí aparece un ente de control constitucional de la ley
que es donde básicamente a partir de la Constitución se aplica la validación, sea formal o material, de la legislatura abundante en el Estado. Es decir, que es la Constitución el parámetro supremo de la norma comparativa. También, de otro lado, está el criterio de la distinción entre Estado y sociedad civil. Esto va a ser muy importante en esta distribución del poder, porque, bueno, recordemos que la sociedad civil se trata de un orden colectivo humano para facilitar la existencia, promover la libertad individual, pero siempre y cuando se proteja el bien común. En este orden de ideas y siguiendo Trasegnies Granda, la sociedad civil es el espacio social dentro del cual se da el juego de los legítimos intereses privados. Es la base de la vida común. En este orden de ideas permite el desarrollo y plenitud de la personalidad. Entonces, básicamente, la sociedad civil es pertenece a un orden común en donde rigen, digamos que, muchos intereses privados de cada individuo. De otro lado tenemos al Estado que nace como una consecuencia de esa autodeterminación y la pluralidad de asociaciones que existen en la sociedad civil, con el fin de permitir una relación más amplia y más diversa. En este orden de ideas, la sociedad civil es una esfera, digamos que privada, en donde hay un desenvolvimiento libre de la naturaleza humana, donde hay un desenvolvimiento además ilimitado, mientras que el Estado es una organización objetiva y limitada, en donde esta esfera pública, digamos que va a tener ciertos parámetros específicos que van a dar cuenta a esa sociedad civil. Asimismo, hay que tener en cuenta que en esta distribución hay dos tipos de distribuciones de las que nos habla el autor, que una es la distribución horizontal de las competencias entre los órganos del poder constituido, en el cual básicamente consiste en que el trípode de ramas, a saber, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, aseguran la libertad y evitan la concentración del poder en un único titular. Entonces, pues precisamente esta es la razón de ser de la constitución de las tres ramas. De otro lado, tenemos el criterio de distribución vertical de las competencias del poder constituido a los órganos descentralizados. Aquí básicamente se refiere a que los órganos centrales del gobierno se despojan de determinadas competencias y las trasladan a otros entes autónomos, que se puede decir son intraterritoriales. Lo cual permite la transferencia de cierto grado de poder y garantiza un desarrollo integral y equitativo en la organización y distribución de recursos. Pues esta es un poco la finalidad precisamente y el objeto de esta distribución del poder. Se puede hablar de la existencia de un conjunto básico de derechos ciudadanos de carácter civil, de carácter político, de carácter social, de carácter económico y cultural, así como de garantías jurídicas para el pleno goce o restablecimiento del disfrute por parte de los gobernados, así como la asignación de deberes, responsabilidades y cargas ciudadanas, ¿no?, que es precisamente cuando entramos a hablar del término democracia. ¿Por qué? Porque digamos que al nacer el derecho se nace no solo, o se hace no solo, digamos, alusión al disfrute pleno de los derechos, sino que también hay una reivindicación a las obligaciones de los ciudadanos y las personas que disfrutan de esos derechos. Y precisamente aquí es donde nace la participación democrática, y es cuando el Estado se afilia a la democracia. Por ejemplo, según Borea Odria, no parece lógico o probable la existencia de un Estado de Derecho en una estructura diferente a la democrática. Entonces, en este orden de ideas, aparece una nueva figura que es la del Estado democrático de derecho. Bueno, ya que pasamos a un nuevo concepto que es el Estado constitucional, ¿nos podrías dar las características de este, por favor?
Sí, claro que sí. En cuanto a las características del Estado de Derecho o Estado constitucional, porque ya hay que tomarlos como sinónimos, es por un lado la sujeción de gobernantes y gobernados al imperio del ordenamiento jurídico. Esto es que debe haber un respeto absoluto a los aspectos teleológicos, axiológicos del ordenamiento jurídico, ¿sí? No solo por parte de unos y de otros, sino que es, insisto, tanto de gobernantes como de ciudadanos. Es donde, digamos, todo el Estado pasa por los principios de constitucionalidad y legalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, autores como Borea, Odria, afirman esto como la existencia de un poder limitado, por supuesto dentro del Estado constitucional, es la existencia de un poder limitado donde hay una supremacía del derecho sobre el poder político, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, el derecho es que hay una supremacía o hay una primacía de la Constitución y la existencia de un sistema jerárquico de normas sujetadas a la Constitución. Además de que también de esa misma parte dicen que hay diferencia entre Estado de Derecho y un Estado con derecho. Sí, por supuesto, eso va a ser muy importante porque un Estado de Derecho es un Estado en el que está sujeto, donde hay una sujeción necesaria a esa ley suprema que sería el Estado constitucional, que es a partir de la Constitución, donde, por ejemplo, todo va a girar en torno a ella, ¿sí? Pero en un Estado con derecho, pues pueden haber derechos y demás, pero digamos que la ley, el sistema estatal no va a estar como tan al servicio y al mando de ellos, ¿sí? Sino que simplemente como que coexistimos con los derechos, pero no son tan fundamentales, ¿sí? O sea, que no sé si estoy comprendiéndote bien, pero me estás diciendo que es como más la voluntad de los gobernantes a que uno la siga, pero ellos no lo tienen que seguir exactamente. Sí, es más o menos así. Okay. Que una cosa es el Estado de Derecho, vuelvo y digo, que es literalmente donde pertenecemos al derecho, y otra cosa es el Estado con derecho, que es donde hay unos derechos, pero pues simplemente hay derechos. Ok, sí. ¿Sí? De otro lado, como segunda característica fundamental, está la distribución de funciones y asignación de responsabilidades entre los titulares de los órganos de poder. Entonces, por ejemplo, acá lo que vemos es que hay una existencia plural, diferenciada, equilibrada, repartida y limitada de las funciones del poder de los órganos y operadores que conforman la labor gubernamental, ¿no? Y esto es muy importante en este Estado de Derecho constitucional porque va a evitar la personalización, la concentración del poder absoluto en un solo agente o en un solo operador político, ¿no? Y así de este modo pues se va a mejorar la eficiencia, la eficacia gubernamental, la cautela moral del Estado, se va a castigar la irresponsabilidad, la negligencia, el dolo en la función pública. Entonces, algo fundamental que van a hacer acá es que van a ver una distribución fundamental en el poder en el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, los órganos políticos se van a dividir. Bueno, no, Laura, tú acabas de tomar el punto del Estado Democrático de Derecho. ¿Nos podrías dar una contextualización de lo que es, por favor? Sí, claro que sí. El Estado Democrático de Derecho alude a una comunidad política donde las bases de las exigencias para la formación del Estado de Derecho radicarían en la libre voluntad del pueblo. Pues es el pueblo el que va a escoger, digamos que todas las bases del Estado y lo va a formar, digamos, a partir de su voluntad, por así decirlo. Y pues este modelo, digamos, va a amparar más que todo la dignidad humana como base de la institucionalización
para exigir el respeto de los derechos humanos. Entonces, como ya dijimos, la fuente de potestad de mando y legitimación del poder emana de la voluntad ciudadana, pero además la libertad e igualdad de oportunidades de la participación ciudadana en asuntos de interés público va a ser crucial en este Estado democrático de derecho. Y otra de las cosas importantes que tiene ya la concepción de democracia en el Estado es que es el sufragio su mayor modo de participación. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O más bien lo podemos definir en ciertas características como lo son las siguientes. A grandes rasgos, por supuesto, a nivel general. Que los ciudadanos tienen autodeterminación para hacer aquello que quieran ser, que hay una amplia participación ciudadana en lo relacionado a la cosa pública, permitiendo así un pluralismo en la expresión de ideas y creencias, que la relación articulada entre gobierno y sociedad civil, manteniendo por supuesto un marco de respeto y valoración de los derechos humanos, es fundamental. También que la búsqueda de bienestar general mediante la cooperación de todos pues es básica, y pues finalmente que hay reglas sistemáticas tendientes a asegurar una eficacia institucional mayor. Pero digamos que todo esto es base de la democracia. Ahora bien, si nos remontamos al origen de la democracia como tal, se puede decir, con base en el texto por supuesto, que la democracia nace en la Revolución Americana a través del contenido de su propia constitución por allá en 1787. Igual también han habido teóricos que lo han sabido fundamentar, como Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, desde las páginas del Federalista, estos últimos. Y bueno, y ya como tal, así vamos hacia la etimología de la palabra democracia, nos damos cuenta de algo muy interesante y que encierra básicamente el fin de la democracia en sí misma, que es de un lado demos y de otro lado kratos, con K, y que juntas van a aludir a poder y autoridad del pueblo. Básicamente, en un nivel general, se puede decir que democracia es eso, es el poder y la autoridad del pueblo. Dado que tú nos estabas dando unos parámetros en los cuales son del Estado democrático, yo te voy a dar unas notas propias de la democracia, la cual se atribuye a una inherencia en la cual puede sintetizarse como un conjunto de valores y principios o unas reglas sistemáticas. En esta tiene una relación que parece un fundamento de la democracia en el reconocimiento de la dignidad. Por lo cual se afirma que cada persona es una unidad que se estructura por un ser corporal biológico, o sea, me refiero a lo psíquico, racional y moral, cuyo comportamiento obedece la realización de los valores. Igualdad y el libre desarrollo de la personalidad son valores esenciales de la democracia. Además de que la libertad y la igualdad expresan el anverso y reverso de la democracia, las cuales nos dan a entender ambas caras de la moneda, deslegitimar una parte de la otra. Asimismo, esto puede darse sin la verificación del reconocimiento y el ejercicio plenario de la libertad. Como estamos viendo, esta se trata más como de libertades y principios, a lo cual Jacques Leclerc nos dice, y cito, la libertad es una consecuencia de la igualdad y no puede ser considerada aisladamente como un valor en sí. Cuando se estudia la libertad hay que situarla en el contexto de la vida social. Como nos está diciendo el señor Leclerc al principio, nos dice algo más como de un conjunto de valores, como algo más ético, más moral, no unitario. Ya que tiene una participación de reglas sistemáticas. Y pues estas reglas sistemáticas sirven para un conjunto de procedimientos destinados a garantizar esta misma democracia.
Ok, Sol, es muy interesante todo lo que nos has contado del anverso y reverso de la democracia, además de pues cómo las reglas sistémicas apuntan todas pues a garantizar la misma, ¿no? Un Estado social. Sí, pero ahora bien, de pronto hay ciertas fases, ciertos planos de la democracia que nos cuentan ahí. Cuéntanos un poco más acerca de ellos. Claro, Laura, estos son 4 planes, los cuales el primero es el conceptual, en el cual es percibida como una forma de entender y evidenciar las existencias y la coexistencia. A esto me refiero como las creencias, imágenes y símbolos, la cual dicha concepción implica una dignidad de la persona y el carácter instrumental del Estado, en la cual se ve como una perspectiva de la forma del sistema público. Okay. En el plano institucional vemos más lo que sería la democracia como una técnica de organización del poder en sentido general. Tú dirás, ¿qué es esto? O sea, a lo político, jurídico, social, económico y cultural, a este tipo de prácticas, el cual... Ahí, qué pena contigo, te interrumpo. Tranquila. Ahí sería como una especie de institucionalización del poder, ¿no? Donde, digamos, se crean instituciones que siguen el orden de lo que nos estás diciendo. Claro que sí, además de que estas instituciones buscan arropar las ideas y valores que lo componen, por lo cual esta elección y representación lo que hace es el encargue de libre aceptación y alternancia. El tercer plano es el plano pragmático. Se dice que este plano es concebido como el diseño y la ejecución conjunto de lineamientos de políticas en el goce efectivo de los valores y fines democráticos. En el plano cultural, es el cuarto y el último, nos dicen que la democracia es percibida como un conjunto y pluralidad de prácticas sociales y comportamientos comunitarios que afirman su existencia material y efectivo goce. ¿A qué me refiero? A que es como un estilo de vida. Ok, digamos que en todo lo que has dicho, lo que me he dado cuenta que está a la base es que todos estos planes se hacen con el fin de que la existencia pues sea práctica y haya un goce específico, ¿no? De todos, en el que todos podamos participar, y con ello pues se moldea ese estilo de vida del que nos habla, ¿no? Claro, porque este es un colectivo social en la cual, como tú dijiste, se construye de una forma en la que sean visibles estas relaciones y vinculaciones, ya sean como centros laborales, escuelas y otros escenarios como sean la política. Ok, o sea, básicamente es la incidencia del ser humano en la vida política desde la democracia. Sí. Ok, muy interesante lo que nos plantea la democracia, este sistema que pues, como ya dijo Jacques Leclerc, no se puede concebir aisladamente de la libertad y la igualdad propias de un Estado de Derecho en parte, ¿no? Sin embargo, hay otra forma de derecho que es el Estado Social de Derecho. ¿Nos puedes contar un poco más a nivel general de qué se trata propiamente este Estado? Claro que sí. Este tiene una alusión a la comunidad política, en donde se busca acomodar la vivencia dentro de un ordenamiento económico y social, donde se busca plasmar lo que es la justicia social. Por ende, genera una sociedad con igualdad y oportunidades para todos. Como nos hemos dado cuenta, este Estado democrático social busca el bienestar compartido y procura una vivencia digna. La noción de Estado de Derecho surge como una consecuencia de la incorporación de cláusulas de contenido económico y social, que entiende y refleja la asignación de nuevas tareas y fines estatuales. Tú dirás, ¿qué es esto? Es como una reforma, si lo podríamos llamar así, donde afecta y asigna nuevas tareas y definiciones estatuales, lo cual con una nueva norma cambiaría y dejaría en vigencia una nueva regla. Además de que este Estado procura garantizar el mínimo de coexistencialidad de bienestar. Se fortalecen una pluralidad de ideas, las cuales están como
la consensuación de la justicia social, entendida como la compenetración de la justicia legal y la justicia distributiva, lo que apunta a una armoniosa regulación del binomio sociedad e individuo. Bueno, por otra parte tenemos la información de una sociedad con igualdad de oportunidades, en donde a través de acciones de fomento o impulso estatal se hagan efectivos y se aspira a remover todos los obstáculos que impulsan o dificultan su plenitud. Como estamos viendo, esto lo que busca más es como un estado equitativo para todos, donde tú y yo ganemos. Por otra parte también tenemos el reconocimiento y la protección de los derechos económicos denominados de segunda generación, económicos sociales, ¿no? Los cuales son como el derecho del trabajo, el derecho a la libertad de asociación, los derechos grupales, la salud, la seguridad social, todos estos. Sí, ahí qué pena que te interrumpa. Tranquila. Debemos recordar que, por ejemplo, acá en Colombia tenemos lo que son los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación y los derechos de tercera generación. En el caso de los derechos de primera generación, son los que obedecen a los derechos fundamentales, ¿no? Y los de segunda generación, como está hablando acá, pues el autor, y que hace énfasis el Estado social de derecho en ellos, son precisamente los relacionados al bienestar económico, al bienestar social, al bienestar cultural, y con ello pues precisamente residen allí el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la seguridad social y en fin otros, ¿no? Claro que sí. Además de que tiene una incorporación sistemática de un conjunto de normas constitucionales referidas a la relación del papel del Estado, como lo estabas nombrando, como un Estado económico de derechos y libertades conexas, como lo que tú estabas nombrando en este ejemplo. Ok, perfecto. Nos queda claro las características y de qué se trata el Estado social de derecho. Y por supuesto que para tal efecto, pues de que haya este tipo de estados, se establece un marco jurídico regulatorio de la vida económica de una comunidad, ¿no? Va a ser muy importante en este estado social de derecho, porque todo se basa en que todos podamos participar de la economía, del poder ser, del poder desarrollarnos, del poder vivir bajo las mismas condiciones equitativas, por así decirlo. Cuéntanos cómo sería la configuración entre un Estado democrático de derecho y un Estado social de derecho. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que estas son unas bases especializadas tanto en el Estado de Derecho que se han mezclado con las características del Estado democrático como del Estado social. Es como esa mezcla. Aparte de que ha tenido un proceso evolutivo reconocido desde el Estado hasta su constitucionalización a la fecha de que estamos. Aparte, tiene un moldeamiento que aparece en la Ley Fundamental de Bonn de 1949 en el artículo 20.1, en el cual cito y dice: la República Federal Alemana es un Estado federal, democrático y social, lo cual nos da a entender que nosotros tenemos una corriente alemana, la cual seguimos en este contexto y en otros diferentes. También en una parte nos dice que desde una sentencia del Tribunal Constitucional peruano se hace una constitucionalidad dentro de la urgencia número 140 del 2001, presentado por Roberto Néstor Brero, en presentación de más de 5.000 ciudadanos, donde en pocas palabras nos dice que el Estado democrático y social no solo reconoce y protege y promueve el goce de los derechos tales como la libertad, sino también la seguridad y la igualdad ante la ley. Además de que tiene como unas campañas de condición de existencias básicas y mínimas, las cuales hagan posible su ejercicio, las cuales nos dan después una configuración del Estado democrático y social de derecho, las cuales tienen 3 aspectos básicos. ¿Cuáles son esos 3 aspectos básicos? La primera y muy concisamente es la fuente de una institucionalización y el fundamento de la legislación del poder, la cual reposa en el pueblo. La segunda es la existencia de condiciones materiales idóneas para alcanzar
sus presupuestos teodológicos y axiológicos, lo cual exige una relación discreta entre la posibilidad concreta y objetiva del Estado. Y nuestra última, pero no menos importante, la identificación del Estado con los fines de su contenido social. O sea, que básicamente lo que Sol nos está diciendo, en resumidas cuentas, es que el Estado democrático y social de derecho conjunta, digamos que las dos ideas de la democracia, la participación ciudadana, por supuesto, desde la dignidad humana que está a la base por medio de esta participación de la sociedad civil, pero también digamos que tiene un talante muy fuerte en las políticas económicas y materiales para el favorecimiento de las personas, ¿no? del Estado en general. Entonces, pues es muy importante. Sí, porque como te decía anteriormente, esta se basa más en la libertad, la seguridad y la igualdad ante la ley. Ok, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, pues se puede decir que es un orden que pertenece a dos características importantes que necesariamente se pueden dar en cualquier momento en un estado en el que se aborden los derechos. Sí. Entonces, sí o sí se podría llegar a afirmar, ¿por qué no?, que tanto la democracia como un Estado social hacen parte de lo que sería la exigencia por los derechos y la fundamentación de los mismos para llevarlos a la práctica más que todo. Claro, ¿no? Claro, y además de que se tiene, como estaba diciendo, una connotación de las personas donde ellas puedan votar o dar como su punto de vista ante eso. Ok, propio de la democracia. Ajá. Bueno, y aquí también aparece algo muy interesante, y es que hay una conjunción teleológica y axiológica del Estado democrático y social de derecho, ¿no? Es decir, que hay un fin y hay unas características morales, éticas, si se quiere, las cuales pues van a responder al Estado democrático y social, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más de estas conjunciones, de esta función? Claro que sí. En resumen, es como una denominada democracia social, en donde se procuran las precauciones políticas, sociales, económicas y culturales, ya que se busca resaltar y proteger la dignidad de la persona humana. Siguiendo este orden de ideas, hay dos planos, las cuales el primero son los aspectos políticos de la democracia, el cual tiene un respeto y aseguramiento del sufragio como instrumento del poder y para el poder. En este se entiende como la soberanía popular en la fuente de legitimación en el ejercicio del poder político, además de que este plantea una voluntad de decisión y consentimientos libremente otorgado para la ciudadanía, determinándoles y presentándose el poder político. Además de que en este contexto o tipo de Estado se tiene que el gobierno establece en función de la opinión y voluntad la mayoría relativamente a la ciudadanía. Por otra parte tenemos lo que es el respeto y aseguramiento de la libertad, el cual implica la constatación libre de la determinación, el albedrío y la autonomía en personas en cuanto a su existencia social, como lo es, claro, la seguridad y el bienestar. Bueno, otro punto que también tenemos es el respeto y aseguramiento de la igualdad de trato ante la ley, la cual nos dice que es una abstención legislativa, administrativa, jurisdiccional, tendiente a promover la diferencia entre la arbitrariedad, injustificable y no razonable. Como cuarto punto, también tendría un respeto y aseguramiento del pluralismo. Tú dirás, ¿qué es esto? O sea, en tanto que es como el diálogo, el consenso y la tolerancia política. Aparte, en este se tiene una organización política y efectos que pueden canalizar y expresar las distintas corrientes políticas, las cuales se interesan en los ciudadanos. Ello implica la aceptación de ideas opuestas
en las que encarnan las titulaciones de órganos de poder. También está la quinta, que es el respeto y aseguramiento de la participación directa o indirecta de la ciudadanía. Tú dirás, ¿a qué se debe esto? Se debe más a compartir residualmente el ejercicio del poder. Ok, como nos hemos podido dar cuenta en estas 5 cosas pertinentes al plano, las cuales nos unen lo que es la democracia, el poder del ejercicio político en cuanto al entorno de la comunidad, ya que ellos también tienen voz y voto. Ok, estas 5 cosas que ya mencionas, Sol, resumen muy bien en cuanto al aspecto político de la democracia, ¿no? El ejercicio de cómo la ciudadanía pues tiene el poder y el deber de participar del aparato político, pero además cómo se le garantizan ciertas cosas a partir del mismo, ¿no? Por otra parte, como segundo plano, se tienen los aspectos socioeconómicos y culturales de la democracia, los cuales derivan la promoción del bienestar compartido mediante el reparto y goce equitativo de la riqueza y condiciones de vida material, con respecto al in totum de la dignidad humana, como tú ya antes lo habías dicho, a la totalidad de esta. Por otra parte, tenemos lo que es la promoción de la igualdad de oportunidades, lo cual concierne la creación de condiciones que hagan viable que todas las personas puedan materializar su proyecto de vida. También se tiene como la promoción de la vida social, mediante el aseguramiento de la red de coexistencialidad tejida a través de la pluralidad de las instituciones civiles. Tú dirás como tipo cuáles serían estas instituciones, las cuales serían como los grupos deportivos, religiosos, vecinales, políticos, democráticos. Por otro lado, tenemos lo que es la promoción de la participación isonómica, el cual se refiere como una igualdad ante la ley, dando pues un principio a la economía de libre circunscripción en las actividades del mercado, ¿no? Tales como lo son el productor, el comercializador o el consumidor de estos bienes y servicios producidos por la oferta y la demanda. Tenemos lo que es el respeto por las minorías ciudadanas mediante las atenciones y consideraciones como lo son por que sean de grupos étnicos, religiosos o que tengan diferentes culturas cuya presencia numérica no determina la voluntad estatal o social. También alude a la promoción de la concentración mediante la búsqueda y la consolidación de intereses, expectativas y contrapropuestas. Y por último, nos dice que esta promoción tiene una personalización y humanización en las relaciones convivencionales. Como nos hemos dado cuenta, todo esto tiene una parte más democrática y como representativa a lo que son las etnias, la comercialización, lo que diríamos el multiculturalismo. Sí, yo lo que veo es que es una parte muy dirigida a lo social y a lo cultural, ¿no? Como a cómo se abren esos espacios en la democracia, de derechos, sí, pero pues cómo se abren para que la gente también tenga un libre desarrollo desde sus aspectos religiosos, morales, éticos, que como ya lo dijimos puedan desarrollar su vida de una manera como ellos quieran. Claro, aunque este no significa que actualmente se esté promoviendo, porque como se han dado cuenta últimamente hay casos de violencia o de agresión solo por ser o portarse diferente, o a la misma vez de que últimamente como está constituido nuestro Estado social de derecho no es tan social, porque imprimimos lo que son nuestras concepciones en los demás y si no están éticamente o moralmente como yo quiero que estén, las agredo, como se vio con el caso casi reciente de la agresión a una persona trans, si no estoy mal, en Medellín, donde le pegaron múltiples veces y le rompieron lo que eran sus manos, bueno, sus extremidades más que todo. Sí, el caso de Sara Mirelli.
Pero entonces ahí lo que veo es que tal vez puede ser una falta de acción política, o no de acción política, sino de justicia social inmediata, porque la ley está, o sea, somos un Estado social de derecho en cuanto a la ley que defiende la igualdad de todos sin importar condición de género, preferencia sexual, edad, religión, etc. Pero sí siento que falta como cierta efectividad, no sé si se quiera decir cultural más que jurídica. Claro, además de que somos de uno de los países que más tiene leyes. O sea, pensamos que con una ley todo se va a solucionar cuando eso tiene que empezar de adentro hacia afuera. Tenemos que cambiar como comunidad este estado social que nos está afectando, porque hoy en día entonces si algo no me gusta, entonces ya lo estoy eliminando. Tampoco es el hecho. O como se decía actualmente en Roma, si yo le pegaba a una persona, solo le pegaba y le pagaba sus 25 dólares. Sí, claro, aunque eso ya siento que va un poco más allá de la ley, que podría ser un tema que se puede discutir mejor. Bueno, muy interesante lo que vimos acerca de la conjunción entre Estado social de derecho y Estado democrático de derecho. Sin embargo, también se nos habla de otra variable terminológica en el derecho comparado, que pues puede ser la confabulación de estos dos estados, ¿no? Tanto el Estado social de derecho como el Estado democrático de derecho, y de ahí dicho que sea derecho comparado. Y pues ahí va a aparecer algo muy importante, que es el Estado judicial de derecho. A ver si nos cuentas un poquito más. Claro, lo que plantea este y observa es la seguridad jurídica y la libertad como relación al Estado y persona. Tú dirás, ¿qué tiene este efecto? ¿Qué brinda? Lo que brinda es el poder judicial y el reconocimiento anticipado de la convivencia, la cual ésta se enfrenta a lo violento, caprichoso o la arbitrariedad del poder político, el cual este Estado de Derecho apunta a afirmar un ordenamiento legal en el cual se tenga el respeto por el principio de derecho y la igualdad de trato, donde con certeza se tengan las consecuencias jurídicas. Nos plantea George Reinaldo Vanossi que este es la garantía máxima de calculabilidad o prediccionabilidad acerca de las consecuencias de los comportamientos humanos, lo cual nos hace entender, por otra parte, George de Esteban, que se refieren a tres principios. Por una parte, el principio de legalidad, que evita que el poder arbitrario persiga discrecionalmente a una persona o afecte a sus bienes. Por otro lado, tenemos el principio de igualdad ante la administración de justicia. Y ya terminando, el principio de interpretación judicial, dando por ende, el control de constitucionalidad y la interpretación de los alcances en sentido de la norma fundamental del Estado, debajo de la responsabilidad de lo que sería el Supremo Tribunal. Ok. Entonces entendemos que el Estado judicial de derecho tiene que ver en parte con un Supremo Tribunal, que es el que enfrenta, digamos que como todas estas dependencias. Estas problemáticas más que todo que surgen en este Estado, ¿no? Sí. Como tú lo decías, el principio de legalidad para evitar el poder arbitrario, el principio además de igualdad. Como que no afecte a alguien, así como de que yo le haga un seguimiento, que no tenga como la acción, no sé si sería como perpetuarlo o hacerle algún tipo de daño físico, emocional o psicológico. Ok, o sea, básicamente es que hay un órgano que vigila y supervisa y que tiene su carácter supremo para que, pues, digamos que el derecho comparado entre estos dos estados sea viable, ¿no? Bueno, entonces ya entradas en este punto, vamos a hablar sobre el Estado de Derecho, es decir, el Estado constitucional, pero en conjunción a
la personalidad jurídica del Estado, ¿no? Que vamos a ver que es como cómo el Estado se convierte en una persona jurídica con derechos, pero también deberes. Bueno, lo primero que voy a aclarar es que en esta parte lo que vamos a evidenciar, y bueno, yo les voy a mostrar, es como la conjunción de diferentes autores mostrando ese punto de vista. Bueno, por una parte, Juan Francisco Linares nos dice que es una estructura de la comunidad global personalizada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es una personalidad jurídica suprema, donde el Estado es percibido como aquella parte del orden jurídico personificado. El concepto de personalidad jurídica es utilizado para designar aptitudes. Tú dirás, bueno, ¿cuáles son estas aptitudes? Las cuales se realizarán como adquirir derechos y obligaciones, ya que pues, obviamente una persona jurídica, como lo son las naturales y pues las jurídicas que son las empresas, las tienen. Que además esto de la persona jurídica hace aquí referencia a un colectivo de personas bajo un propio interés y bajo unos propios fines, ¿no? Que claro, pues se unen para eso y que son declarados como persona jurídica. Por otra parte, tenemos lo que nos dice Claude Dupasquier. Este nos plantea que una persona se rige bajo el cumplimiento de un deber jurídico. Tú dirás que este es más como el alcance o la conexidad que hay entre dos o más personas vinculadas a este derecho subjetivo, la cual es un tipo de facultad o competencia que se desliga de una obligación o responsabilidad. Por otra parte, la relación avalada entre el derecho es aquella que genera un hecho jurídico, o sea, un fenómeno, suceso o situación que da lugar al nacimiento o adquisición, modificación o transmisión de los derechos u obligaciones, los cuales realizan una realidad jurídica. El derecho es un instrumento social, cultural, político que sirve para regular la conducta. Como lo hemos visto, este es más como algo entre dos o más partidarios, las cuales preocupan y ocupan las normas jurídicas. Persona muy importante, la cual es el filósofo Hans Kelsen, nos dice que el hombre está sometido al ordenamiento jurídico solamente con respecto a ciertas asociaciones y las omisiones específicas. Con relación a todas las demás, no se encuentran vinculadas en un orden jurídico, o sea, no valen. Sí, o sea, ahí es importante aclarar que, y algo que se dice seguramente más adelante, es que no todo está regido por un orden jurídico. Hay cosas que no simplemente el ser humano desarrolla y que no están pues aliadas a, bueno, tengo que actuar así porque es que la ley lo dice, sí. O tengo que comer, no sé, por ejemplo, hoy tengo que comer pescado porque es que en la Constitución dice que los sábados se come pescado. Eso es absurdo, y de hecho esto es un poco a lo que se está refiriendo acá mi compañera, y que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Que si bien es cierto, el orden jurídico nace para organizar ciertas, digamos que dimensiones sociales, tampoco no regula todo, y pues lo jurídico tampoco lo es todo, por así decirlo, como ya vimos claro, más adelante en la Constitución del Estado de Derecho. El derecho como tal es la vida libre del ser humano, pero es el Estado el que lo regula, y por tanto el Estado tiene unos objetos muy limitados. Como un ligamento, sí. Ajá. Aparte de que, como tú estás diciendo, no es necesario seguirla, porque yo no voy por ahí diciendo es que voy a seguir lo que la Constitución dice, porque muchas veces observa que la gente se cola en el Transmilenio, bota basura, o hace ese tipo de actos que están moralmente mal vistos por la Constitución, pero que uno los hace, pero no significa que por eso vaya a tener una reprimenda así extensiva de carácter jurídico o que implique un atributo real
en cuanto a un cuerpo político, dando a entender que este concepto no es solo un sujeto colectivo en el cual es la voluntad de un dominio o personalidad colectiva, una diferenciación tal como lo es el Estado, la soberanía y las divisiones de poder. Es lo propio del poder. Y que pues no acarrea todo, como ya lo dijimos. Como estábamos nombrando anteriormente, desde este ámbito se considera lo que es la persona natural y jurídica, la cual obviamente una persona natural es una persona existente como con obligaciones y deberes, y la jurídica ya se basa más en un tipo de empresa, derechos y obligaciones, en la cual pues obviamente una es más ficticia y la otra sí ya es como una persona. Hace que eso tenga una personalidad moral, colectiva o jurídica, la cual es como la pluralidad personificada de estos individuos o de estos conceptos. Sí, es como que la voluntad de todos los individuos se juntan para crear una asociación, pero con un fin. Es decir, por ejemplo, en este momento Sol y yo estamos asociadas bajo el interés de sacar este trabajo adelante. Por tanto, pues obviamente ante la ley no somos una persona jurídica, porque igual creo que eso tiene sus dimensiones ante la Cámara de Comercio, su reconocimiento ante otros estados, pero digamos que somos más como dos personas naturales con un convenio. Sí, con un convenio y que persiguen un fin. Entonces pues esto ya nos declara como tal, pues según eso, obviamente sacándonos el prejuicio de que requerimos ciertas cosas para ser persona jurídica, pero ya pues estamos actuando como una persona jurídica en la cual hay una construcción, valga la redundancia, lógico-jurídica, por acción de, pues en este caso no es de las normas jurídicas, sino por acción de la norma universitaria en este caso. Por otra parte, de nuevo viene quien sería Mario Álvarez con un concepto, el cual dice que como un instrumento teórico jurídico, lo que busca es regular una forma específica de cómo la conducta humana es en sociedad. Dicho esto, en consecuencia, la persona jurídica es una creación instrumental que busca facilitar ciertas, acciones humanas que se realizan bajo un constructo de un grupo. Además de que considera a la persona como un único sujeto de personalidad propia, independiente de cada una de las personas que la componen. Bueno, Sol, pero acá digamos que llegados a este punto también debemos hablar de por qué el Estado es propiamente percibido por el derecho como un ente de personalidad jurídica, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, estas razones se asemejan a que tienen la capacidad instituida y actuante, las cuales normativamente hacen y procuran establecer relaciones jurídicas, por una parte. Ok, o sea que aparece una personalidad jurídica por obra del derecho gracias a esa capacidad actuante que tiene el Estado, ¿no? Y por otra parte, también es como que actúa jurídicamente a través de las actividades políticas y agentes administrativos. Y acá es importante resaltar que todo esto se hace para un fin, ¿no? Que es el fin que queremos tanto los gobernados como los gobernantes. Bueno, acá un punto importante que va a tratar el autor es que hay unas razones de asimilación conceptual, ¿no? Digamos que podemos ubicar básicamente este concepto de la personalidad jurídica, o más bien de la persona jurídica, bajo la doctrina alemana del derecho privado, elaborado precisamente por Federico Carlos de Savigny. Esta fue trasplantada, se dice, al ámbito del derecho constitucional por teóricos como Wilhelm Eduard Albrecht y Carl Friedrich von Gerber. Y bueno, allí básicamente se sostiene, sobre todo en la obra de Albrecht en 1837, que hay una necesidad, digamos, que del Estado, no por concebirse como
bajo este concepto, vuelvo y digo, de la personalidad jurídica, no como una unión de hombres que opera por intereses individuales, que sería como lo denominado en el derecho privado, ¿no? Sino que más bien suma los intereses del gobernante y de los gobernados, ¿no? Entonces, más que una suma de intereses privados, que es normalmente lo que se entiende por persona jurídica, es, digamos, llevarlo al Estado como una unión, más bien como una suma de intereses colectivos. Eso es importante, ¿no? Claro, claro. Entonces, aquí va a haber una expresión plenaria y general, por lo que, pues digamos, ya que todos perseguimos un mismo fin, el caso es que tanto en el grupo del derecho privado de personas como el grupo público del derecho del Estado, digamos, es que ambos persiguen un fin. Y pues el fin del Estado es un fin amplio en el que se suman, digamos, que lo que todos queremos, tanto súbditos como gobernantes, mientras que en el otro simplemente son como suma de intereses privados para alcanzar un mismo fin. Acá no, acá es como una suma más general, en donde el Estado pues se puede personificar como jurídico bajo ese fin, ¿no? Digamos que son elementos que son muy parecidos, pero a la vez tienen su distintivo importante que hay que entender. Bajo estas denominaciones se representa el significado ideológico, la cual se podría decir que es como una asimilación o incorporación del concepto, como estaba diciendo mi compañera, de la persona jurídica, los cual permitió la consolidación de los denominados estado de libertad frente al Estado absolutista. Mira que eso es muy importante porque precisamente, como ya decíamos al comienzo, el Estado de Derecho nace frente a la respuesta a un Estado absolutista. O policivo, como lo llamaban en la constitucionalidad moderna. Entonces, pues precisamente es uno de los factores que va a surgir acá para atribuirle personalidad jurídica al Estado. Es uno de los fines que perseguimos todos conjuntos. Perdón, hago la aclaración, no era estado de libertad, sino liberales, que cometió una equivocación. Por otro lado, tenemos lo que es el reconocimiento de los derechos públicos y subjetivos en favor a los miembros del cuerpo estatal, los cuales serían aquellos como las personas jurídicas, limitándose a un modo de poder de los gobernantes. Otra concepción es la aseguración de un marco de derechos públicos, la cual permite, de cierto modo, el cumplimiento de los compromisos contraídos por cada uno de estos, la cual puede afirmarse en el cuerpo político como el ejercicio de su poder, en creación de un sistema jurídico y estable en un orden normativo que otorga en sí el carácter de persona jurídica. Bueno, ahí cabe hacer la aclaración de que esto que Sol dice pertenece a un derecho internacional, ¿no? Es como la conexión existente de los conceptos de independencia, pero de igualdad de estados, ¿no? Es como tú eres igual a mí y ahí hay una relación de igualdad. Y pues precisamente, como decía, el derecho internacional. Bueno, si hablamos entonces de la terminología del concepto de personalidad jurídica en el Estado, tenemos también que hablar de en qué ámbito se habla y cuáles son los alcances de este concepto. En ese orden de ideas, ¿cuál podrían ser estos alcances? Bueno, tiene un flujo de ideas liberales, las cuales son parte de una construcción dogmático-jurídica occidental, pero bien se basa en que no es perceptible por los sentidos, sino por el mundo de sus decisiones y medidas que ésta pueda tomar. Parte de que la personalidad jurídica estatal responde a una construcción lógica que se basa en la realidad histórico-social, el cual persigue fines y consecuencias de la autolimitación del Estado.
ya que está sometido por el cuerpo político hacia el propio derecho, ya que lo que busca es hacer y cumplir con las competencias, atribuciones, responsabilidades, obligaciones, entre otras que éste tiene o maneja. El estado personal, lo que resulta de todo esto es que se distingue de los elementos que lo componen, como lo son pues el pueblo, el territorio y poder, la cual hace que asuma una individualidad propia y específica. Por una parte, afirma Raúl Ferrero Rabagliati que el Estado tiene territorio, pero no es Estado. O sea, lo que se refiere es que una persona moral titular de derechos y obligaciones es regido por el derecho. Bueno, ahí es importante decir que se está haciendo una aclaración de lo que es el Estado, ¿no? Y pues precisamente lo que afirma Rebagliati es que el Estado tiene territorio, pero no es tal. Tiene un pueblo, mas no es pueblo. Es en todo caso un poder regido por el derecho, una persona moral titular de derechos y obligaciones. Entonces, pues, estos básicamente son los elementos, como ya hemos visto, son los elementos que componen el Estado. Es importante tenerlo en cuenta para no confundirlo de pronto con otras cosas, ¿no? Con otro concepto, sí, con claro. otro concepto. Y pues recordemos que le estamos atribuyendo personalidad a este concepto y que a su vez contiene múltiples conceptos como los que ya vimos dentro de sí. Además de que esta es una unidad corporativa y continuamente en la cual sobrevive de las generaciones de las personas moral, y por otro lado marca el derecho público. Esta personalidad es más vigorosa y más amplia que la de los individuos, ya que tiene una disposición de derechos inherentes a la potestad pública. Bueno, entonces ya digamos que las razones por las que el derecho ve personalidad jurídica al Estado, lo tilda así, habría que entrar a ver cuáles son las características propias de la personalidad jurídica del Estado, ¿no? Si nos puedes resumir, por favor, Sol. Claro, muy resumidamente te digo que existen 4, las cuales son la unidad, la impersonalidad, la identidad y la permanencia. La primera se trata más como una aspiración a las consecuencias de fines idénticos, en la cual se tienen en cuenta las acciones políticas que quedarían desgajadas o diseminadas si es que el Estado carecía de personalidad. Por otra parte, la impersonalidad tiene como los actos emanados de la voluntad de los gobernantes, los cuales tienen más como a no residir por el propio Estado. Duda o depende de los gobernantes y gobernados, en otras palabras, lo que comprenden integralmente. O sea, es por la cual el Estado actúa por sí mismo. Listo, la permanencia, que es la última de estas 4. El Estado se mantiene como una institución responsable de la voluntad manifestada. ¿A qué se refiere esto? A sus órganos políticos, a la comprensión que lo interroga, que lo integran e integrarán en el futuro. En este punto ya lo habíamos visto, y es que precisamente el Estado en sus órganos políticos pues tiene que renovarse para que el poder no se centre en una sola persona o en un solo poder político, pero no solo político sino también administrativo, ¿no? Claro, pero también pues hace parte precisamente de que pese a eso se va a mantener la figura como tal del Estado dentro de ese gobierno político, ¿no? O sea, se asegura que va a permanecer. Y bueno, ahora seguiríamos con también un tema muy importante que, pese a que es parecido a las características de la personalidad jurídica del Estado, no es lo mismo. Son los elementos que componen propiamente la personalidad jurídica del Estado, entre los cuales están, por un lado, el conjunto de órganos y organismos públicos. Por otro lado, está el fin común de cumplir los deberes establecidos en la Constitución como Carta Magna.
Por otro lado, también encontramos la pluralidad de medios políticos, jurídicos y administrativos para la conservación de fines establecidos en la Constitución, ¿no? Digamos que es toda esta organización jurídica, administrativa, orgánica, por así decirlo, para cumplir los fines que promueve la Constitución. Y finalmente está el reconocimiento jurídico. Listo, por otra parte tenemos lo que es el carácter dual de la personalidad jurídica del Estado. Esta nos dice que es una esfera de entre la administración o supervisión de los bienes y servicios públicos que ha sido configurado en el carácter dual de su personalidad jurídica, en el cual se reconocen y determina la personalidad jurídica en cuanto al poder político, a sus funciones de gobierno e imperio, y se desenvuelven como de un simple particular. Además de que éstas actúan como una entidad soberana desde su posición de personalidad jurídica pública. Este carácter dual tiene la utilidad práctica de garantizar el derecho de los ciudadanos que pactan obligaciones patrimoniales con el Estado. Bueno, acá también podemos hablar de algo más que tiene que ver con la voluntad y la responsabilidad personificadora del Estado. ¿Esto cómo lo tomaríamos hoy? Por una parte nos están dando el punto de vista del señor José Roberto Dromi, el cual nos dice es ejercida por el hombre que actúa por él. Solo la persona humana, ojo con esto, humana, puede accionar los resortes del poder y la organización política mediante conductas que se imputan a la persona jurídica estatal. O sea, Sol, que en este caso es pues por medio de esa persona humana que tú nombrabas, que la atribución y asignación de los hechos, actos de las personas físicas, las humanas, son las que de algún modo representan a través de esa relación jurídica que hay como un vínculo inagotable, ¿no? Como un vínculo necesario pero indisoluble entre el órgano que sería el gobernante o el agente público y pues las personas. Además de que en este contexto se ve lo que es forjado por el órgano político jurídico, que es la competencia y el cargo, y el órgano físico, el cual obviamente, como ya hemos dicho antes, que son los gobernantes y el agente público. Bueno, y acá ya finalmente tendríamos lo que serían los efectos de la personalidad jurídica del Estado, que pues notablemente toda acción tiene su reacción, ¿no? Y deben haber alguna reacción con respecto a la atribución de esta personalidad jurídica del Estado. ¿Cuál sería esos efectos, esa reacción a este concepto? Claro, seguimos citando al que ahorita de la persona en la que estábamos basándonos, la cual es José Roberto Dromi, la cual nos da unos parámetros los cuales dicen que con estos consideran que se produce lo que sería la personalidad jurídica. La primera sería como la continuidad o la perpetuidad de los derechos y obligaciones contraídos, ante el Estado, ante una actividad personificadora, la cual sería también mediante los gobiernos y autoridades de turno, ¿no? Claro, acá es importante, es que no es para el Estado, sino que es el Estado el que está ejerciendo esto, exacto, ¿no? Esta continuidad. Claro, porque se le atribuye esa personalidad a él, no a alguien más. Bueno, por otra parte tenemos las relaciones patrimoniales con organizaciones homólogas personales. También se extiende a la dicha personalidad mediante normas jurídicas. Tú dirás cuáles son estas normas. Se refieren ante las leyes en sentido de las resoluciones judiciales, administrativas, actos administrativos, entre otros procesos que también se evidencian en cuanto a su adoptación de persona jurídica. Y ya por último nos dice que la acreditación de responsabilidad contractual y extracontractual es una obligación reparatoria e indemnizatoria. Aparte que es consecuente del Estado, ¿no? Eso hay que
que tenerlo presente, y pues que estos son los efectos de la personalidad jurídica. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro podcast. Esperamos que la temática haya sido clara, haya sido específica y concisa y haya dado cuenta, sobre todo, que es lo más importante, del tercer capítulo, como ya dijimos al principio, de Estado de Derecho y personalidad jurídica del Estado, y pues abordado en este libro que es Teoría del Estado y Derecho Constitucional, del doctor Víctor García Toma. Por nuestra parte, o por lo menos por parte mía, me pareció un ejercicio muy interesante tener que abordar tantos conceptos, porque además se ve que es una conceptualización que nace a modo de cascada, y a este modo de cascada me refiero con que llega un concepto, pero luego surge otro, y luego surge otro, y como que se va hilando de cierto modo y va dando sentido a lo que se practica hoy en día en nuestros gobiernos y en la mayoría de países. Entonces, por mi parte, me pareció un trabajo muy interesante. Es un libro que sin duda alguna a uno lo puede sacar de muchas dudas, le puede ayudar a entender conceptos muy importantes, y pues nada, nos da también una perspectiva muy amplia, pero muy específica de todo lo relacionado en nuestro caso a Estado de Derecho, personalidad jurídica del Estado. Fue una experiencia amena, además porque esto, aunque no parezca, tiene un trabajo de fondo muy arduo, muy amplio. Nos hemos esmerado, nos hemos esforzado, pero pues obviamente puede ser siempre mejor. A mí una cosa que me pareció interesante es como partiendo, o sea, como tú dices, como esa cascada de ideas, de información, que desde el Estado y el Derecho llegamos a tanto, o sea, como estas relaciones, la forma en que si uno no consiste el otro, a la misma vez como comparando los puntos de vista de las personas, también lo que significa como un Estado democrático de derecho, el Estado democrático, sus características, me parecieron muy relevantes porque muchas hacen alusión a que tenemos, o bueno, que el pueblo, nosotros que somos el pueblo, tenemos parte de ese poder, que podemos votar, que nuestro voto sí cuenta, aunque a veces se ha modificado detrás de los partidos y de la corrupción. Sí, eso es muy importante lo que dices, y sobre todo la primera parte que decías, que es que acá el autor hace como mini debates donde dice, tal autor dijo esto, pero este autor dijo aquello, pero yo considero esto. Pues no lo dice en primera persona, pero sí deja muy explícito, por ejemplo... claro, tener que comparar autores como lo eran Kelsey, o no me acuerdo bien el apellido, pero sé que se llamaba Mario, donde se hace como ese Álvarez, sí. Bueno, Manossi, digamos que hay muchos, además con apellidos bien distintos, pero digamos que ahí lo interesante es que nos pone de relieve muchas cosas. Por ejemplo, yo estaba pensando en cómo en el libro se fundamenta que el derecho es primero que el Estado, pero además también lo relaciona, lo asimila con ideas como pero es que el Estado, para que haya derecho tiene que haber Estado, pero es que surge el Estado, luego el derecho, surgen los dos. Entonces, pues es muy interesante esa discusión que se da, y ya desde mi punto de vista, y que me ha dejado pensando, digamos que a modo de crítica, si se quiere, algo que me llamó mucho la atención es que al comienzo se dice que la democracia ha nacido para digamos que detener toda forma de arbitrariedad, y esto lo está diciendo desde el siglo V antes de Cristo, por allá en la Grecia clásica. Sin embargo, pues yo haciendo mi ejercicio de pensamiento, de pensarme las condiciones sociales que han habido durante la historia, que han sido muy conocidas, pues me doy cuenta que realmente
este principio decía eso, pero solo a cierta parte de la población, como eran los ciudadanos, en el caso de Grecia, los ciudadanos atenienses, en el caso de Roma, los patricios, y más adelante de la República. Claro, y solo los hombres. Los plebeyos, pero claro, a eso es lo que hoy, ¿no? Que digamos, hay mucha discriminación, mucha arbitrariedad de por medio, entonces no sabría si es correcto pensar o decir o poner en un libro que realmente la democracia para erradicar todo modo de arbitrariedad. Aparte también nosotros no lo demoramos mucho en sí, pero en este capítulo les habrían hablado sobre la monarquía, sobre por eso es que se dice esa repartición de los poderes para quitar como esa arbitrariedad y proceso absolutista, porque queremos llegar a ser un Estado social de derecho y democrático y todo lo que ello tiene, ¿no? Porque son complementarios del Estado social de derecho con la democracia, ¿sí? Como que se complementan, que era lo que decía Nivel Cascada. Pero sí, o sea, queda como la pregunta de, bueno, hoy en día eso ha avanzado mucho, pero ¿realmente nace con este propósito? Es la pregunta. No sé si quieres agregar algo más, Sol. Que tengan un feliz día. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado. Denle like, compartir.